Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con vosotros. ¿Cómo estáis? Espero que genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está sacudiendo el mundo del entretenimiento, un auténtico bombazo, un escándalo que ha dejado a todos boquiabiertos del divorcio de Kerem y Hande. Sí, amigos, habéis oído bien. El titular lo dice todo: Kerem versus Hande, el divorcio que sacude. Demanda millonaria tras el escándalo amoroso. Y hoy, vamos a desentrañar todo este culebrón. Vamos a analizar las piezas del rompecabezas, a especular, a comentar las implicaciones, y a ver qué ha pasado entre estas dos estrellas turcas que han hecho suspirar a medio mundo. Antes de empezar, y para que no se me olvide si sois nuevos por aquí, os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Tenemos contenido muy variado, siempre actualizado sobre el mundo del espectáculo, noticias de famosos, análisis de series y películas, y mucho más. No os arrepentiréis. Y ahora sí, comencemos con el drama. Para los que no los conozcáis, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más importantes y queridas de Turquía, y a nivel internacional, especialmente en Latinoamérica y España, donde sus series han tenido un éxito tremendo. Seguro que muchos os acordáis de Love is in the Air *, la serie que los catapultó a la fama mundial y donde, por cierto, se enamoraron. Y vaya que sí se enamoraron. Su relación empezó como una historia de amor de ficción en la pantalla, se trasladó a la vida real, y el mundo entero suspiró con ellos. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja bueno, la pareja que ahora está a punto de divorciarse y con una demanda millonaria de por medio. La noticia del divorcio, como os podéis imaginar, ha sido un shock para sus fans. Nadie se lo esperaba. Después de todo parecían felices, publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos. ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué ha roto este idilio? Pues bien, la información es un poco dispersa, y como siempre en estos casos, hay muchas versiones. Pero vamos a repasar lo que sabemos hasta ahora, las fuentes oficiales, y las especulaciones más fuertes. Lo primero que tenemos que entender es que la relación de Kerem y Hande, aunque parecía idílica desde fuera, tuvo sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de discusiones, de diferencias en sus estilos de vida. Kerem, con una carrera más consolidada y con una proyección internacional, parece que quería centrarse más en su trabajo, en su crecimiento profesional. Hande, por su parte, estaba en un momento de auge, de reconocimiento, y parece que buscaba también su propio camino, explorar nuevas oportunidades. Esto, dicen algunas fuentes, generó tensiones en la relación. Otro factor que se ha rumoreado es la diferencia de opinión sobre el futuro. Kerem supuestamente quería formalizar la relación, casarse, formar una familia. Hande, sin embargo, no estaba en ese momento. Quería seguir centrada en su carrera, en sus proyectos, en su desarrollo personal. Estas diferencias, aunque comunes en muchas parejas, parecen haber sido cruciales en la decisión de separarse. Y luego, por supuesto, está el famoso escándalo amoroso al que hace referencia el titular. Aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y, por supuesto, los paparazzi. Se habla de terceros en discordia, de infidelidades. Aunque por ahora, nada de esto está confirmado. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que el divorcio está en marcha y que la demanda millonaria es una realidad. ¿Y qué hay de la demanda millonaria? Aquí es donde la cosa se pone más interesante y compleja. Cuando hablamos de celebridades, los divorcios no son simples trámites. Hay propiedades, contratos publicitarios, inversiones. Y en este caso parece que la situación es bastante delicada. Se habla de una demanda por daños y perjuicios, por incumplimiento de contrato. ¿A qué se refiere todo esto? Pues bien, una de las teorías más fuertes es que la demanda está relacionada con acuerdos publicitarios que tenían juntos. Kerem y Hande eran imagen de varias marcas, y su relación era un activo muy valioso para estas empresas. Ahora, con el divorcio, esos contratos podrían estar en peligro, y las empresas podrían reclamar una compensación por la pérdida de imagen, por el daño reputacional. Además, también se rumorea que hay desacuerdos sobre la propiedad de algunos bienes, como la casa que compartían, los coches. Todo esto, lógicamente, está complicando el proceso de divorcio. Pero, ¿cómo ha reaccionado la opinión pública ante todo esto? Pues, como era de esperar, la situación ha generado muchísima expectación y debate.
Las redes sociales arden, los foros de fans se llenan de comentarios, y los medios de comunicación no paran de publicar noticias y análisis. Algunos fans se han posicionado a favor de Kerem, otros a favor de Hande y muchos simplemente lamentan el final de esta historia de amor. Lo cierto es que independientemente de quién tenga la razón, este divorcio es un golpe duro para ambos. La ruptura de una relación siempre es dolorosa, y más aún cuando hay una gran exposición mediática. Tanto Kerem como Hande tendrán que lidiar con la presión de los medios, con la opinión pública y con el proceso legal. Pero, ¿qué futuro les espera? ¿Cómo afectará este divorcio a sus carreras? A corto plazo es probable que ambos se centren en sus proyectos profesionales, en su trabajo. Kerem, como ya mencionamos, tiene una carrera consolidada y una proyección internacional. Hande, por su parte, está en un momento de auge y tiene mucho talento. Seguro que ambos sabrán rehacer sus vidas y seguir cosechando éxitos. A largo plazo es difícil predecir qué pasará. Pero una cosa es segura, este divorcio dejará una huella en sus vidas y en sus carreras. Quizá aprendan de la experiencia, quizá se hagan más fuertes, quizá encuentren el amor de nuevo. El tiempo lo dirá. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de las teorías, de las posibles causas del divorcio. Y como siempre os recuerdo que toda esta información se basa en fuentes abiertas, en rumores y en especulaciones. No tenemos acceso a la verdad absoluta. Una de las teorías más recurrentes es la diferencia de edad. Kerem es mayor que Hande y parece que ambos tenían diferentes expectativas sobre el futuro. Kerem, como ya mencionamos, podría estar en una etapa de su vida en la que busca estabilidad, formar una familia. Hande, por otro lado, es más joven y podría estar más centrada en su carrera y en su desarrollo personal. Otra teoría se centra en la presión mediática. Estar en el ojo público constantemente, ser perseguidos por los paparazzi, tener que lidiar con la opinión pública, todo esto puede ser muy agotador y puede afectar a la relación. La fama, a veces, puede ser un arma de doble filo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no fueran compatibles. A veces dos personas se quieren, se atraen, pero simplemente no encajan. Sus personalidades, sus estilos de vida, sus valores pueden ser incompatibles a largo plazo. Sea cual sea la verdadera razón del divorcio, lo importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz. Espero que, a pesar de todo, puedan superar este difícil momento y rehacer sus vidas. En definitiva, amigos, el divorcio de Kerem y Hande es un tema complejo, lleno de matices y de rumores. Lo que sí sabemos es que ha generado un gran impacto en el mundo del entretenimiento, y que la demanda millonaria promete un largo y doloroso proceso legal. Estaremos atentos a las novedades, a las declaraciones, y a cualquier información que surja. Y ahora, para terminar, quiero daros las gracias por haber estado aquí hoy conmigo. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado las causas, las consecuencias y las posibles especulaciones sobre este divorcio que ha sacudido el mundo del espectáculo. Hemos intentado ser lo más objetivos posible, siempre con respeto y con la intención de informaros de la mejor manera. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestros comentarios son muy importantes para mí. Contadme qué opináis sobre este tema, qué pensáis que ha pasado entre Kerem y Hande y si os gustaría que analizáramos algún otro tema en el futuro. Vuestra opinión cuenta. Y por último, pero no menos importante, os invito a que sigáis explorando el canal. Tenemos muchos más vídeos sobre el mundo del espectáculo, sobre series, sobre películas y sobre noticias de famosos. Hay contenido para todos los gustos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.